compartir mundos literarios nunca fue tan sorprendente. Hola a todos, bienvenidos a Letras Chiquitas, un espacio para hablar de cuentos, novelas, cómics, de libros y de todo lo que opinamos de la literatura. Aquí encontrarás todos los libros salvajes de escritores peculiares con los que nos hemos topado. Todos los secretos que hemos encontrado en sus letras queremos compartirlos contigo. Yo soy Oscar Ramírez y nos escuchas a través del 88.5 FM en la ciudad de San Luis Potosí y el 91.9 FM en la ciudad de Matehuala, como en cualquier parte del mundo a través de la página radioytelevisión.uaslp.mx, como también en todas nuestras redes, Spotify, YouTube, Facebook e Instagram, nos encuentras como Letras Chiquitas. En el programa de hoy, 2 novelas para los más valientes y aventureros lectores. La primera, una que parte del cuento de Cenicienta, el que tú ya conoces de los hermanos Grimm, pero esta vez Cenicienta ha sido convertida en un zombie. La segunda novela que quiero compartir contigo confrontará las pinturas de William Blake, pero sobre todo te llevará a enfrentar al enigmático dragón rojo. Recuerda que nos puedes llamar a cabina al 444-826-1347 en la ciudad de San Luis Potosí y en la ciudad de Matehuala al 488-125-0160 o en cualquiera de nuestras redes para compartir todas tus dudas y comentarios literarios. Bienvenido al asteroide B612, base central de Letras Chiquitas. Cuentos de hadas estropeados. Zombicienta de Joseph Coelho con ilustraciones de Freya Artas, publicado por Océano Gran Travesía. ¿Sabes lo que sucede cuando dejas una manzana en un frutero sin comer? Pues que al cabo del tiempo se estropea. Eso es lo que ocurre con los libros que se quedan olvidados en las estanterías, se llenan de polvo, se agrietan, se hinchan, se arrugan. Lo mismo le ha sucedido a este libro que tienes en tus manos. Ya no es el dulce cuento de Cenicienta, ahora se han convertido en el cuento estropeado de Zombicienta. Sal de la tumba y súbete a tu carruaje de hongos venenosos para vivir esta inquietante y divertida aventura de la chica no muerta y el príncipe vampiro que solo quería terminar su historia como todos los cuentos de hadas, viviendo felices para siempre. Esta nueva visión del cuento de Cenicienta convertido en una zombie es una aventura bastante emocionante, es muy inquietante, tiene este sentido que a los más pequeños les encanta esta idea del terror y de asustarse, de sentir miedo, que resulta divertido cuando pasa el sentido de terror. Y esta versión, Joseph Coelho ha llevado estos cuentos de los hermanos Grimm a confrontar justamente esta situación, donde los cuentos que conocemos como muy mágicos, muy hermosos, los convierte en algo sí mágico y hermoso, pero con otra estética, con otro sentido visual que parte desde lo macabro, desde el terror, desde los monstruos, desde las criaturas fantásticas, y se vuelve una historia bastante divertida, bastante emocionante para compartir con los más pequeños sobre todo. No cambia mucho la historia que parte de la historia de los hermanos Grimm, que de por sí algunas partes ya son bastante escabrosas, como cuando tienen que cortarle el pie a una de las hermanas para que entre en el zapato olvidado, y no se aleja mucho de esa versión sin tampoco alejarse sobre todo de lo primordial, de la estructura que nos quiere contar Zombicienta, ¿no? De este mensaje de vivir felices para siempre, pero todo el ambiente, todos los símbolos y todo lo que nos está contando Joseph Coelho parte desde la propia muerte. Entonces es un gran recurso que toma, cómo la muerte influye en toda la vida, como también lo primordial de esta serie de cuentos estropeados, que son los cuentos olvidados, los libros que se quedan en las estanterías, y empieza con un librero, un señor que se dedica a los libros, a contarte justamente qué está ocurriendo con estos libros. Este libro que estuvo lleno de polvo, que se agrietó, que fue olvidado, y te llevará a encontrarte con otra versión de la historia, porque no es que se haya olvidado en sí la historia, no es que se haya echado a perder, sí está estropeado en el sentido en el que los conocemos, es decir, tiene
algunos cambios, como cuando ocurre con los hongos o el moho, hay algo encima, pero también puedes recordar que de estos hongos, de estos mohos, de estos sistemas fungi que se crean, por ejemplo, en el pan, salió la penicilina. Entonces, como esta idea científica de las cosas que se estropean, lo lleva a un sentido literario, un sentido narrativo que se vuelve muy, muy, muy divertido. Es un libro muy padre, muy emocionante porque siempre hay algo que está pasando. No son los personajes que están esperando como al príncipe encantado, el príncipe encantador, el viejo príncipe héroe de las historias a que ocurre. Aquí Zombicienta es la que toma las riendas de la historia, toma las decisiones finales, todo con un sentido y sobre todo con el apoyo de la muerte, quien no se confronta ni enfrenta a ella, más bien es como el hada madrina, es la versión de la hada madrina en esta historia, pero sigue siendo la muerte y las condiciones para que pueda encontrar su verdadero amor, que es el príncipe, que resulta esta vez que es un vampiro. Tendrá 3 días para poder lograr enamorarse de él. Pero mientras va ocurriendo todo esto, hay algunos cambios, hay algunos guiños a la historia anterior o a la historia base, donde se ríe de ella misma, pero no siendo grosero, sino más bien cambiando el sentido para que sea más emocionante y quede ad hoc a estos cuentos de hadas estropeados, que además todo el libro está acompañado de ilustraciones, de cosas viscosas, cosas horrorosas, y tiene una dinámica de lectura muy rápida, muy ágil, porque cada que termina uno de los capítulos, la siguiente frase que concluirá el párrafo para dar cierre es el título de la siguiente lectura, o sea, el título del siguiente capítulo. Entonces es un libro que no te deja terminar de leer hasta que llegas al final, lo cual se vuelve parte de la dinámica de lectura muy, muy fugaz y lo vuelve todavía muy ágil. Entonces esta idea del terror que tiende a esperar, cuando tiene como esta dinámica, el horror que siempre va a buscar el espacio y la condición apropiada para que te puedas asustar y que de cualquier sombra te asustes. Aquí te lleva directo donde están esas criaturas, donde está el horror y donde está el terror, sin perder de vista quiénes son los lectores, y no por eso lo hace menos escabroso, menos terrorífico, pero sí sabe a quién le está escribiendo y para quién son estas historias. Y lo padre de este libro de Zombicienta es que si lo compartes, si se lee en conjunto, se vuelve todavía más divertido, porque el que está leyendo al otro, el mismo libro no va a dejar que se detenga el que está leyendo, y el que está escuchando, si logra atraparse en la historia, que estoy seguro que sí va a pasar, es muy, muy, muy entretenido la forma en cómo está contado, se cumplirá esta sensación del miedo, lo que nos hace tener susto o sentirnos asustadizos. Entonces este ambiente que genera este libro se vuelve pues divertido, emocionante, y sobre todo si a ti te gusta esta idea de asustarte, si te gusta lo escabroso, lo tenebroso, y sobre todo como los monstruos te llaman mucho la atención, estas nuevas versiones de los cuentos clásicos con cuentos de hadas estropeados se vuelven muy, muy, muy divertidas. No es que todo se vuelva hacia lo escabroso y hacia lo tenebroso, pero sí tiene una estética que parte desde ahí, lo cual hace un cuento muy, muy entretenido, sin pues aunque lo dice en el título, sin estropear el anterior, pero la palabra estropearlo forma parte del mismo juego narrativo, el mismo juego literario, y es, te insisto, muy, muy divertido porque no te da descanso el libro. Las hermanastras son unas falsas hermanastras. Hay un corcel que forma parte importante de toda la narrativa, pero no te cuento qué ocurre para que lo descubras. Y se van encontrando con pequeños momentos y pequeños instantes que van sumando a lo que está buscando Zombicienta, y sobre todo lo que su hada madrina está cuidando desde su lado de la muerte. Es un libro pequeño, pero todo está ilustrado, todas sus páginas están ilustradas. Esta idea de los cuentos de hadas estropeados tiene una presentación impresionante. Este librero que te contaba es
platica se escribe, pero el personaje te lo platica muy al estilo de Lemony Snicket. Es todas estas frases que siempre están en una rima constante, no necesariamente de que termine igual, pero en la verbalización de las palabras, en cómo se cuentan las palabras, tiene esta misma cadencia que nos da el sentido de juego y de apropiación de la historia, porque él te está invitando no solo a que leas Cenicienta, sino a que vuelvas a leer todos esos viejos libros o los libros que fueron olvidados en estanterías, en tus propios libreros, y descubras que tienen otro sentido, o que descubras que son libros aparentemente diferentes, que cuando tienes esta otra lectura habrá sido otra experiencia, otra vivencia, y puede ser sumamente aterrador o sumamente divertido. Si te emocionan los cuentos de aventura, te emocionan los cuentos de terror, de espantos, te recomiendo mucho que leas Cuentos de Hadas Estropeados, Cenicienta por Joseph Coelho y Freya Artas en la ilustración, publicado por Océano Gran Travesía. La llave de Blake por Sandra Andrés, publicado por Del Nuevo Extremo y distribuido por Océano Editorial. Esta novela al reverso dice: voy a poder con esto, estoy viva, el dragón rojo me ha dejado vivir, no sé su motivo, pero sí el mío, viviré para entender por qué murió mi padre. 12 de agosto de 1827, Londres, un cuarto. Una obra de arte cuyo creador se abstina en concluir frenéticamente en la penumbra de su habitación. De repente, algo se mueve en las sombras, una intensa oscuridad lo invade todo. Aquello sería la última creación de William Blake. El profesor Peter White, antes querido y admirado por todos, vive encerrado en su despacho. Su hija Rachel es la única que sufre por su actitud cada vez más extraña. Rachel es una joven dotada de inteligencia excepcional, fascinada por el mundo del arte y de lo oculto. Desde pequeña, sus padres le enseñaron a buscar y descifrar los pequeños mensajes ocultos en grandes obras de arte. Junto a su amigo Andrew, tienen un programa de radio en internet en el que recogen y analizan testimonios paranormales y experiencias del más allá. Durante una de estas sesiones, Rachel recibe un mensaje que le hiela la sangre. La boca se está abriendo, encuentra la llave. Esa misma noche, su padre muere en extrañas circunstancias. Desde ese momento, Rachel deberá averiguar en qué estaba metido su padre, poniendo en práctica todo lo aprendido desde la infancia para descifrar una serie de endiabladas pistas. Todas parecen girar en torno al enigmático y pintor William Blake y sus profecías sobre el ángel caído. Pero Rachel no estará sola en esta frenética búsqueda. La compañía de Nick, un antiguo y leal amigo, y el misterioso Albion, por quien se siente irremediablemente atraída desde que interrumpen su vida. Esta historia, La llave de Blake por Sandra Andrés, tiene un sentido de aventura magnífico. Es un libro que no te va a dejar en paz, que te va a dejar inquieto, que te va a hacer voltear varias veces a tu alrededor en lo que estás leyendo, en dónde estás leyendo, porque te absorbe muy rápido, te atrae muy rápido la forma en la que está contado. Rachel es una pequeña joven que sus papás siempre le estuvieron instruyendo y dando pequeñas pistas, sobre todo en el arte pictórico, de lo que representa las pinturas, cómo se representan y qué están representando en estas obras. Y dan una serie de títulos y una serie de pintores fenomenales donde va encontrando, sobre todo su mamá le va contando esas pequeñas pistas de qué es lo que se está pintando, qué es lo que se está mostrando, y a través de la técnica de la plástica, hay un mensaje oculto. Su madre fallece y queda solo con su padre, que es uno de los maestros queridos en la misma escuela en la que está. Y sobre todo, uno de los amigos del padre le da clases a Rachel, en lo cual tiene un gran interés en cómo se desarrolla, porque además Rachel se aburre mucho en la escuela, es como un poquito la extraña del salón, pero siempre es muy ágil y muy ávida en el estudio, en lo que está leyendo, en lo que está construyendo, y todo está lleno de rompecabezas, todo tiene un enigma, todo hay algo oculto, como le había enseñado su madre en las pinturas. Su padre está estudiando una obra de arte, una pintura, en la cual al principio no sabemos qué está ocurriendo o cuál es esa pintura,
pero en el transcurso de la novela descubrimos que es una de las últimas pinturas o la última pintura de William Blake, el dragón rojo. Y la historia, aparte de lo que ocurre con Rachel, también la novela nos está contando qué está ocurriendo con William Blake cuando murió, cuando estuvo pintando y su desarrollo en el sentido de la pintura y estas pinturas que él va creando, esta cosmovisión que tenía William Blake muy marcada, sobre todo entre el bien, el mal, los demonios, la luz, la oscuridad, va jugando con todo lo que le está ocurriendo a Rachel, que Rachel está siendo empujada a resolver este enigma que desencadena después de la muerte de su padre. Su padre muere por extrañas circunstancias, ella empieza a recibir estos mensajes extraños y no le queda otra más que enfrentarse a ellos. Sin querer, ella va descifrando todas estas claves y señales que se le están otorgando, empieza a ver en las pinturas de Blake, mensajes ocultos, pero sobre todo también la propia novela va jugando con literatura, con los lugares, sobre todo con el espacio que ocurre en el viejo mundo, todas estas ciudades que son antiguas y apenas te las nombran. Budapest, por ejemplo, tienen una mística, un aura mística alrededor de ellas, y toda esta aura mística que tienen estas ciudades se ve pregnada toda la literatura a la que hace referencia, toda la pintura a la que hace referencia, y va jugando con Rachel que entiende esta mística, pero ella no es mística, ella tiene un sentido de aventura mucho más brillante, mucho más elocuente, y lo único que lo está aventando a animarse a la historia es resolver el enigma, y que resolviendo el enigma podrá resolver las muertes de sus padres, pero siempre estará acompañada de grandes amistades, de personajes bastante extraños y algunos otros como Hal, que le está jugando malas bromas y malos acertijos para que siga avanzando. La historia es una historia bastante amplia, la aventura, el sentido de aventura es muy emocionante porque el personaje se niega a ir a esa aventura, pero siempre las condiciones en las que están ocurriendo las cosas la van empujando a que debe de atender ese sentido de aventura, de que debe de vencer y resolver estos acertijos, estos enigmas, a lo cual cuando descubre el por qué tiene que buscar esta llave que da título a la novela, descubre algo aterrador, algo que tiene que ver sobre todo con las meras entrañas y sobre todo los demonios que surgen de estas entrañas del planeta, a lo cual se vuelve muy oscuro casi para su final. La novela se vuelve bastante macabra, bastante aterradora por todo lo que se tiene que enfrentar Rachel y todo lo que va peleando Rachel, mientras que la primera parte, el sentido de aventura, es muy juguetón, es muy casi inocente, pero sin darse cuenta todas las habilidades de Rachel van encajando maravillosamente en todas las pruebas que tiene que ir pasando para poder descifrar esta llave. Pero aunque conozca ella las respuestas y sabe resolver los acertijos, no es tan sencillo para Rachel nada más resolverlo y ya. Siempre hay un juego entre la pérdida de sus padres, lo que ella está buscando como propio personaje, lo que ella quiere y desea, mientras está luchando contra sus propias pasiones juveniles de crecimiento, las amistades, el amor, las pasiones, el coraje, y todo se va mezclando con las historias que hay en las pinturas de William Blake, con la pintura misma de William Blake, y se vuelve una historia bastante emocionante, bastante entretenida de leer y que es difícil dejarla para después. O sea, cada que resuelve un acertijo se complica el siguiente paso, y entonces el siguiente paso ya no te da espacio para que tomes un respiro, porque si te detienes es probable que todo termine brutal y horriblemente mal. Es una historia muy, muy sencilla en su narrativa, en la forma en la que te lo platica, pero esa misma sencillez es la que te tiene atrapado en la propia historia. Si, por ejemplo, a ti te gustó mucho esta historia de Toño Malpica, de la saga de los héroes, esos libros que son 5,
empezó con 7 esqueletos decapitados. Ese mismo ímpetu que tienen esos libros, tú que leíste esta saga de los héroes, está impregnado ese mismo sentido de aventura en esta novela. No son iguales, no parten de lo mismo, pero tienen muchas similitudes, a lo cual lo vuelve bastante emocionante de leer, porque cuando descubres cómo es Rachel, sientes ya una afinidad con ella sin pelearte con los propios personajes. Las mismas cosas que Rachel odia, tú las vas a odiar, o lo que parece fuerte en Rachel, a lo mejor tú lo vas a odiar. Lo mismo ocurrió cuando tú leíste Nocturno Belfegor, 7 esqueletos decapitados, esta saga de los héroes, El llamado del estirpe, todos esos que escribió Toño Malpica, tiene ese mismo sentido de narrativa. Si a ti te encantó esta saga, estoy seguro que esta novela te va a encantar y te va a fascinar, y vas a encontrar muchas cosas que son similares o que se parecen, pero recuerda que esta historia, La llave de Blake de Sara Andrés, tiene un sentido más oscuro y más de resolver los enigmas. Juega mucho con esta idea del enigma. El sentido de la saga tiene que ver más con el crecimiento del personaje. Aquí está un poquito más en el ambiente en el que está planteada la historia, pero son emocionantes ambas. Esta me llevó un rato poderla leer porque quería resolver los problemas desde antes. Cada enigma que se enfrentaba Rachel, yo trataba como de encontrar las pinturas, de ver los pasajes de lectura a los que se remete y tratar como de resolver antes que Rachel. Muy pocas veces lo pude lograr, porque el sentido de juego de San Andrés es maravilloso en esta idea de ir viendo en las pinturas que se hacen referencia y a todo lo que se hace referencia en la novela. Si lo vas complementando, se vuelve una lectura mucho, mucho más interesante y emocionante, y todos los colores que sobre todo hay en la plástica de William Blake se van a trasladar a toda la escritura que tiene La llave de Blake, y se vuelve una novela todavía mucho más emocionante de leer, más aterradora y más terrorífica. No quiere decir que San Andrés tenga toda la verdad sobre las pinturas, pero parte de cosas muy divertidas en el sentido literario para jugar con ello y envolvernos en esta historia, a lo cual tiene, te digo, este sentido de aventura muy marcado, muy emocionante, y sobre todo cada vez que vas avanzando uno de los párrafos, cada de los capítulos, se va volviendo cada vez más aterradora. Ya al final se vuelve un poco más juguetona, casi como al principio, y tiene todos los elementos necesarios para hacer una gran novela, ¿no? Para pasar un buen rato, para divertirte. Creo que esa es una de las grandes ventajas de La llave de Blake, que es un libro para entretenerte, es un libro para compartir, para leer. Estoy seguro que te emocionará mucho. Te recomiendo mucho La llave de Blake, escrita por San Andrés, publicado por Del Nuevo Extremo y distribuido por Editorial Océano. Por estar aquí en Letras Chiquitas y descubrir nuevos mundos literarios a través del 88.5 FM en la ciudad de San Luis Potosí, el 91.9 FM en la ciudad de Matehuala, como nos escuchaste en la página radioytelevisión.uaslp.mx, como en nuestras redes Spotify, YouTube, Facebook e Instagram, que nos encontrarás como Letras Chiquitas. Estamos muy contentos y emocionados porque hemos descubierto nosotros que nos están escuchando sobre todo en América Latina, Argentina, Chile, El Salvador, Perú. Estamos teniendo nuevos lectores y les mandamos un fuerte abrazo, un gran saludo. Gracias por seguirnos, como también invitamos a los demás que nos están siguiendo de otras partes del mundo. Ya los estamos descubriendo, que se unan a todas nuestras redes, darle like, dejarnos sus comentarios, sus preguntas, sus dudas, sus saludos. Recuerda que también nos puedes llamar a cabina en San Luis Potosí al 444-826-1347 en la ciudad de San Luis Potosí, y en la ciudad de Matehuala al 488-125-0160 para que compartas todas tus dudas y comentarios literarios. Yo soy Oscar Ramírez y gracias por estar aquí en el asteroide B612, base central de Letras Chiquitas. Nos escuchamos la próxima. Hasta luego.